Adelante. Gracias, Emilce, gracias a la Asociación Venezolana de Gestión Humana por permitirme estar en este webinar, de alguna manera conduciendo pues todo lo que vamos a conversar el día de hoy. Bueno, Alba Alcántara, que es nuestra invitada de esta noche, es consultora, coach organizacional, tanatólogo y como exmiembro de la Junta Directiva de la ABGH y experta en RCE, combina una amplia trayectoria en el mundo corporativo, pues con una profunda vocación humanista. Consolidada tras 18 años de labor en Pastoral de la Salud, fundadora de Tanatólogos al Rescate, es hoy un referente clave en la humanización de entornos laborales de alto impacto. Su trabajo actual en el Centro de Acompañamiento en el Dolor la posiciona como la guía experta para acompañar equipos en contextos de crisis, uniendo el rigor profesional con la sensibilidad indispensable para gestionar el duelo colectivo que vivimos hoy. Bueno, un placer para mí poder darle la bienvenida a Alba Alcántara y qué dicha poder conversar sobre este duelo colectivo. Lo conversábamos en el live del jueves anoche con los abogados especialistas en el tema laboral y hablábamos y nos hacía una pregunta, uno de los invitados nos preguntaba, decía, ¿te sientes afectado por esta situación? Y todos respondimos sin dudarlo que sí. De diferentes maneras estamos afectados, pero definitivamente esto es un duelo colectivo. Así que, Alba, bienvenida a este webinar que se titula además Humanizar en la crisis. Así que comencemos. En el contexto actual que vive Venezuela, Alba, ¿por qué es indispensable que el área de recursos humanos se involucre en el manejo del duelo en lugar de verlo solo como un tema personal del colaborador? Buenas noches a todos. Gracias, Janet, por esa linda presentación. Y bueno, muchísimas gracias. Estoy de vuelta en casa. Estoy regresando a casa. El hijo pródigo regresa a su casa, Emilce. Bueno, miren, ¿qué es lo que pasa? Lo que sucede es que el trabajo nosotros no lo podemos deslindar y decir que no es una extensión de la vida humana de la persona. El trabajo es prácticamente como una segunda casa. Y si lo vemos como la segunda casa, la extensión de esa vida humana del trabajador, el trabajador no llega aislado, no llega como una isla, sino que llega con sus miedos, con sus incertidumbres, porque ahorita hay demasiada incertidumbre y es una incertidumbre generalizada, producto de lo que estamos diciendo del duelo, con su fragilidad. Entonces, si si el recurso humano no está pendiente de eso, se puede producir una fractura en el compromiso del trabajador para con la organización y en la lealtad del trabajador para con la organización, porque va a sentir que él es un- una pieza más y no va a sentir que forma parte de esa extensión que es nuestra casa que es el trabajo, que es la extensión, ¿no? Entonces, por eso es tan importante, porque puede fracturarse el compromiso y la lealtad del trabajador si no se toma en atención que la persona puede estar viviendo un duelo. Claro, comprendo perfectamente lo que dice y en términos generales lo hemos estado viviendo los venezolanos, ¿no? En estar atentos a quién ha acudido a la ayuda y de qué manera lo ha acudido. Imagínate en el plano laboral, no recibir ese abrazo, ese consuelo, ese te reconozco, esa pregunta sería muy improductivo, ¿no? Para este tema. Muchos líderes de... Totalmente, Yanni. Ajá. Disculpa, sobre todo porque mira, la salud emocional es vital. La salud emocional es la que sostiene una organización. Entonces, hay que estar muy atentos sobre esto porque un equipo que está en duelo puede mermar su productividad y no puede sostener la organización. Ujú. Sí, parte de la lealtad de esos trabajadores nuevamente estar
allí al pie es justamente eso, ¿no? ¿Verdad? Lo que usted menciona acá en este momento. Quisiéramos saber en este instante, la siguiente pregunta que le queremos realizar es en relación a los líderes de recursos humanos, que ellos sienten que el trabajo es un refugio donde hay que dejar los problemas afuera. ¿Qué sucede en la cultura organizacional cuando nosotros ignoramos este duelo colectivo, ¿no? Sobre todo después de este terremoto. Mira, eso es lo que llamamos como una especie de silencio tóxico que puede haber. Silencio tóxico. Y que va a ir mermando sobre cada trabajador, ¿no? Porque, este, como ya veis, hablábamos en la pregunta anterior, eh, el trabajo es parte de la vida, la extensión de la vida humana de la persona. Entonces, eso va a ocasionar que haya como un agotamiento emocional. Va a haber un agotamiento emocional y es un precio muy alto que van a pagar las organizaciones en cuanto a su clima laboral y en cuanto a la retención del talento humano. Por eso es tan importante no pensar de esa manera. O sea, el equipo es importante, el equipo sostiene la organización y si tú no tienes un buen clima laboral, inevitablemente la gente se va a comenzar a ir y trabajadores que son prominentes, que son muy buenos, pues también se pueden fracturar internamente porque no tuvieron el acompañamiento necesario. Entonces, eso va a hacer que el clima laboral y, por supuesto, la productividad de la organización baje. Sí. Quiero compartir contigo, Alba, una experiencia que viví. El terremoto yo lo recibí estando en un supermercado. Y de hecho me gustaría mencionarlo porque siento a mí siempre me ha gustado la buena atención que brindan, lo bonita que están las chicas que trabajan en caja, todo el mundo, o sea, yo siempre he admirado ese supermercado, hablo de Río Supermarket. Y en el momento del terremoto, yo siento que hubo una organización entre ellos, por supuesto está el angustia de salir desesperados todos, las personas que queríamos salir del lugar, pero hubo un control del escenario, porque una vez que ya pasa, pues se habían quedado dentro del supermercado carteras, cascos, a mí misma se me habían quedado unas compras, etcétera. Y ellos mantuvieron siempre una calma, y son las personas que trabajan allí para calmar a los que estábamos afuera, se encargaron de recoger todas las cosas y entregarlas de manera muy ordenada. Cerraron Santa María y se fueron sus empleados, entiendo, para sus hogares para evaluar cada quien lo que estaba haciendo. Al día siguiente ya comenzaron a trabajar con la misma bonitura, con la misma entrega y eso habla, yo no los conozco, yo nunca he tenido una capacitación con ellos, me encantaría poderlos conocer, pero nada más como usuaria puedo percibir el equilibrio que hay entre el liderazgo de esta empresa con su personal ante esta situación. Yo creo que allí es donde justamente lo que usted menciona de la gran importancia que tiene para estos líderes de recursos humanos el sentir o el hacer sentir a sus colaboradores que su empresa es un refugio, ¿cierto? Sí. Totalmente, totalmente. Sí, Es así. qué bueno. ¿Cómo puede un gerente, coordinador o analista de recursos humanos identificar esas señales de que un colaborador o incluso su equipo completo está atravesando un proceso de duelo, considerando que en el entorno laboral muchas veces intentamos ocultar nuestra vulnerabilidad? Sí, muy importante esa pregunta porque hay que tratar de ver entre lo no dicho. O sea, imagínate, es ver entre lo no dicho. Por ejemplo, esa tristeza aguda que sienten, que se ve por allí, o sea, porque no es algo que va a ser explícito. La gente no va a entrar en llanto. No, muchas veces las personas se aíslan para que no las veas llorar. Entonces ellos no quieren expresar sus sentimientos porque se van a sentir más vulnerables. No quieren que tú sepas que está pasando eso porque tienen además temor de que otros puedan saber que tú estás pasando por ese proceso. Entonces, ¿qué hacen? Muchas veces se aíslan,
hay un cambio en el tono de voz importante, hay una mirada triste. Entonces, hay que eh, ver entre lo no dicho, ver el comportamiento que tienen las personas y hacerle un seguimiento, sobre todo después de que uno sabe que ha habido un trauma o una pérdida significativa para la persona. Entonces Entonces, hay que aprender a ver entre lo no dicho. hay que ser muy observador en este caso, ¿no? Tener una escucha muy desarrollada. Y bueno, también entender que no es falta de compromiso de la persona, sino que muchas veces la persona no se ha dado cuenta que está pasando por un proceso de duelo y que no sabe cómo gestionarlo. Y es allí la importancia de que el líder eh, tenga estas herramientas y sepa sobre este tema, sobre lo que es el duelo y sobre lo que pasa en la gestión de las emociones de una persona que está viviendo una pérdida significativa. Eh, y bueno, en este momento que estamos viendo ese duelo colectivo que es general, que todos estamos de una u otra manera afectados, porque cuando vivimos un duelo colectivo, no solamente es por la muerte de alguien, hay pérdidas que son silenciosas y hay pérdidas que son físicas, que son evidentes. Por ejemplo, las personas que murieron, los que están en los hospitales, en las casas que se perdieron, pero hay otras pérdidas que son silenciosas y que no son evidentes como los sueños, la incertidumbre esta misma que estamos viendo, los proyectos que no se van a dar. eh, mm, la falta de confianza, de saber de que cómo podemos seguir avanzando si tenemos angustia, tenemos miedo. Y hay otra mm, que se ha generalizado mucho, que es la culpa del sobreviviente, que dice, a mí no me pasó nada y hasta te sientes culpable de que no te haya pasado absolutamente nada. Y entonces Sí, te da mucha angustia de cuando ves todo lo que le está pasando a los demás y no puedes hacer tu vida normal porque te afecta, porque aunque no te pasó a ti, tú sientes la culpa de que no te haya pasado a ti. Entonces, todas esas sí. cosas están sucediendo y es un duelo colectivo generalizado. Y tú puedes ver en un grupo de trabajadores, en tu equipo de colaboradores, que tú dices, bueno, pero si a esta no le pasó nada, no perdió nada, no perdió ningún familiar, ¿por qué se está comportando de esa manera? Y tú dices, bueno, porque está afectada, porque está viviendo el mismo proceso de duelo colectivo que toda la nación. Incluso los que están afuera, todos los venezolanos que están en el exterior, lo están viviendo y lo están viendo más duro, porque ellos sí sienten esa culpa a la impotencia. Sí, sabe que en relación a lo que usted menciona, con que las personas a veces no saben que están atravesando un proceso de duelo. He escuchado entrevistas de las personas que han sido rescatadas y ellos manifiestan todavía no entender, no caer en cuenta de las horas que estuvieron bajo los escombros, por ejemplo. Entonces es muy, muy razonable. Específicamente, ¿qué cambios conductuales de desempeño o de interacción grupal hay que observar? ¿Cómo se puede llegar a diferenciar el bajo rendimiento por la desmotivación o un bajo rendimiento causado por este duelo, por este duelo no resuelto? Mira, Jan, esto es bien interesante porque la desmotivación suele ser gradual. Es algo que viene gradual y es porque a veces la gente está insatisfecha, la gente no se siente parte de un proyecto en común, en conjunto, o sea, no comparte la misma visión, los mismos valores de la organización y entonces la desmotivación es gradual, viene ocurriendo poco a poco. En cambio, en un proceso de duelo es un quiebre. Y es un Ujú. quiebre que ocurre a partir de un hecho traumático, como por ejemplo lo que vivimos de los terremotos. Pero también puede ser
que ocurre a partir de una pérdida para la persona muy importante, que se le murió el esposo, se le murió un hijo, se le murió la esposa. Y entonces vemos allí cómo, cómo la persona entra en un quiebre. Y entre esas cosas que tenemos que estar atentos de escuchar lo que no se dice, es esa desconexión que pueda sentir la persona, ¿no? Porque Eh, tú puedes ver a la persona que está desconectada. ¿Y qué pasa? Que una desmotivación, por ejemplo, se puede corregir con mayores incentivos o con un cambio de rol dentro de la organización. En cambio, un duelo no lo corriges con eso. El duelo, ojo con esto, el duelo se puede ayudar a superar es, primero que nada, con validación, con un tiempo y acompañamiento. Pero aquí quiero ser muy enfática porque hay una expresión que solemos usar mucho que dice que el tiempo lo cura todo y eso no es cierto. El tiempo no lo cura todo. Lo que hagamos en ese tiempo para sanar, para curar, es lo que nos va a permitir salir adelante en un proceso. Sin embargo, la validación y el acompañamiento son fundamentales para poder ayudar a una persona en un proceso de duelo. claro, hay muchos casos de personas que no solamente el caso de haber perdido el hogar, sino estructuras que fueron gravemente deterioradas. ¿Cómo ir al trabajo y sabiendo que tu casa se puede derrumbar? O sea, allí puede generar una desmotivación y por supuesto un bajo rendimiento. Es necesario que eso se converse con el líder, ese tiempo que usted habla se pudiera otorgar. O sea, ¿cómo se maneja eso? Mira, esto es aquí crucial e importante y es el centro de nuestro webinar, porque el líder que demuestra empatía con su colaborador no hace que se debilite su rol de líder, jamás. Más bien, lo que hace es que humaniza la autoridad. Y yo como tanatóloga que he podido ver cómo líderes han apoyado a sus colaboradores cuando se le presenta una pérdida, el vínculo que se establece ahí es extraordinario porque es un vínculo de lealtad y de compromiso único. Así que el líder no tiene que tener miedo a reconocer el dolor de su colaborador. No lo tiene que tener. El líder Ujú, más bien debe reconocer el dolor de su colaborador porque es allí, en esas palabras de decir, mira, sé que en estos momentos que son tan difíciles, que estás pasando por esta situación, aquí estamos para apoyarte, aquí estamos para acompañarte. Cuenta con nosotros. Y esto no lo va a hacer perder su autoridad, más bien va a humanizar su autoridad y va a ser reconocido y creando ese vínculo, como te explico, de lealtad y compromiso extraordinario. Y es tan extraordinario que eso actúa porque fortalece el tejido emocional del equipo cuando el líder actúa de esa manera fortalece el tejido emocional del equipo y crea una seguridad psicológica más fuerte que cualquier bono económico. ujú. Claro, porque si uno analiza esta situación del terremoto, la sensación es que no tenemos un piso firme, no tenemos la tierra firme. Y por eso hay tanta sensación de otra vez se está moviendo, o sea, ese susto, ¿no? Y La eso incertidumbre. demora un poquito, ¿verdad? Demora un poquito, creo yo, y usted es especialista en esto. Lo que usted me está diciendo para mí es valiosísimo porque escuchar que tengo un soporte, sintiendo que el piso se me puede mover, pero que hay alguien que me apoya, que me escucha, me comprende y está dispuesto a acompañarme, eso me sostiene.
totalmente. Te sostiene y sostiene a la organización, porque en la medida que todos los colaboradores sienten eso, ahí está el sostén de la organización. O sea, Ujú. está la sostenibilidad de la organización. ¿Mm? Correcto, qué bonito. Y desde su experiencia en la pastoral de la salud y la tanatología, ¿por qué es vital que el líder valide estas emociones en lugar de intentar? Y fíjense qué pregunta tan importante, porque una cosa es validar la emoción de nuestro colaborador a levantar el ánimo. Es distinto, o sea, porque por levantar el ánimo de manera superficial, ¿no? O sea, ¿qué impacto tiene el reconocimiento del dolor en la confianza y el tejido emocional del equipo? Que hay una diferencia entre, vamos, levanta el ánimo, no, bueno, hay que seguir la vida, todo pasa, a acompañar. Mira, ha dado una clave muy importante porque nosotros en tanatología, que por cierto la tanatología es una disciplina que se encarga del acompañamiento profesional por la pérdida significativa de una persona para cualquier tipo de duelo que la persona viva. Y que estas pérdidas se dan a lo largo de nuestra vida y no solamente tiene que ver con la pérdida de un ser querido, como ya lo vimos, sino que hay otras pérdidas, como lo hemos visto, gente que perdió sus casas, gente que perdió sus trabajos, gente que lo perdió todo, porque Sí, en el perderlo todo perdió sus, su vida, sus recuerdos, sus afectos y también perdió la confianza, como tú dices, y está invadido de miedo, de incertidumbre y es bastante difícil para gestionar todas las emociones que se viven en un proceso de duelo. Entonces, cuando tú hablas de someramente así, de una superficialidad, de decir, vas a salir adelante, no te preocupes, todo va a estar bien, porque lo haces de forma como de salir del paso o para que a ti no te afecte el dolor por el que está pasando esa persona. Eso es lo que nosotros llevamos como una positividad tóxica, porque realmente no le permites al trabajador vivir su propia experiencia, vivir la experiencia. Y la persona tiene que tener esa experiencia, experimentar su dolor, porque eso le va a devolver la dignidad cuando lo haces, diciéndole al trabajador, aquí estoy para acompañarte, aquí estoy para apoyarte. No buscando invalidar las emociones de la otra persona, invalidando sus sentimientos y va invalidando lo que siente, porque eso lo que hace es em, que la persona se retraiga más y se meta más en su proceso de duelo, o sea, se hunda más dentro de su dolor. En cambio, si haces todo lo contrario, diciendo te apoyo en este momento difícil, como ya te lo expliqué, el reconocer el dolor hace que podamos salir adelante, sí. estar allí para el otro, reconociendo el dolor. Y a veces Fíjate no algo. sabemos cómo. Por aquí, disculpa. Por aquí Raquel tiene una pregunta y bien interesante, ¿no? Con relación a la validación, ¿de qué manera se puede hacer sin que se active más el dolor? Y creo que tiene relación con lo que tú dices, es el no evitar que la persona tenga que vivir esa realidad, que tenga que transitar por ese dolor, por esa rabia, por esa impotencia, por el sentimiento que se esté generando en ese momento. Bueno, Raquel, es así. Mira, la gente, lamentablemente, no hay forma de vivir el dolor y salir de un proceso de duelo sin atravesarlo. O sea, es como decir que uno para atravesar lo que estás viviendo tienes que agarrar el toro por los cachos y enfrentarte a él. No hay otra. Y lo que podemos hacer es estar allí, estar presente para la persona. Sobre todo en los primeros momentos, las primeras horas,
y no solamente horas, sino hasta las primeras semanas, uno lo que aplica es un apoyo de primeros auxilios emocionales. No entras en terapia. Y en los primeros auxilios emocionales lo que significa es estar ahí para contención emocional, para dar esa contención, para ver que la persona pueda tener lo mínimo necesario para su día a día, un día a la vez. Por ejemplo, a lo mejor está en shock, como están muchísimas de las personas ahorita que están en ese proceso de negación. Ustedes no se han dado cuenta de que hay muchos familiares que están en la búsqueda de sus seres queridos con o sin esperanza de que ellos puedan ser rescatados y ustedes los ven hablando con una templanza y una fortaleza tremenda, como que si no estuviera pasando nada. Y resulta que es que están en shock, porque ellos en este momento han activado todo su mecanismo de defensa para que no les duela, para que puedan hacer lo que tienen que hacer. Llegará un momento en que se desplomarán, llegará un momento en que sentirán y llorarán, pero en este momento lo que tienen que hacer es tratar de rescatar a su ser querido, de encontrar a su ser querido. Entonces, el sistema se pone en modo activo. Para eso es el miedo. La emoción del miedo lo que hace es activarnos para que no nos duela tanto. Y bueno, hay que tratar de ver todas las emociones que viven las personas, pero no invalidando su sentir, no invalidando su sentir. Sí, Es increíble. por aquí, Janet está pendiente Ajá. de las preguntas y continúas por acá, ¿ok? Ok, déjame buscar acá. Hay más Si no, Ajá, yo te aquí la están digo. ya lo estoy viendo, Ok. sí. Acá dice. Ajá. Dice, desde el Estado Bolívar no puedo seguir concretando, debo trabajar un tema muy interesante, bueno, sí, que si lo va a ver, lo va a poder ver. Con relación a la validación, ¿de qué manera se puede hacer? Ya lo contestamos, aquí está. ¿Qué pudiera decirme cuando son los directivos los que no tienen este tipo de cultura o herramientas? Cuando son los directivos de las empresas. Y justamente es lo que se ha venido desarrollando en esta conversación, porque estamos hablando del líder. ¿Qué pueden hacer Justamente. en ese caso? Bueno, fíjate que pensando en eso, la BGH se ha adelantado y estamos trabajando en un taller que vamos a lanzar próximamente. Lo que estamos es buscando la fecha más oportuna para llevárselo, que es el rol del líder como primer acompañante emocional, guía práctica frente al duelo tras el terremoto. Porque es que no todos tenemos cultura tanatológica, cultura sobre la muerte. O sea, esto debería ser una asignatura obligatoria para todo el mundo desde la escuela, porque nosotros tenemos pérdidas a lo largo de nuestra vida, desde que nacemos hasta que nos morimos. Sí. Pero y lo único seguro que tenemos es la muerte, y sin embargo nadie se prepara para morir. Entonces, Ah, hablar de tanatología no es fácil, pero la tanatología te da las herramientas para poder tú, a partir de la muerte, vivir. Entonces, les puedo decir que hoy está viendo, por ejemplo, un rescatista que dice que tiene más de 22 años en el ejercicio de rescate de personas y que esta vez ha sido completamente distinto porque le ha abierto una visión de valorar la vida, de valorar todo lo que tiene. O sea, imagínate, tiene 22 años en esto y justo por la magnitud de este evento, de esta tragedia colectiva que estamos pasando aquí, él se da cuenta de que tiene que aprender a valorar la vida a partir de tanta muerte que ha visto. O sea, fue como un déjà vu para él. Pero justamente nosotros tenemos que saber que esto puede pasar, en cualquier momento va a pasar, y cómo vivir al máximo para disfrutar antes de que pase eso. Y bueno, nosotros tenemos que aprender a gestionar nuestras emociones en un proceso de duelo
porque en la medida que tú lo hagas, cuando vienen las otras pérdidas, vas a tener tus propios recursos y propias herramientas porque ya has vivido otras pérdidas. O sea, cuando nosotros nos dicen que el venezolano ha sido resiliente, porque es que nosotros tenemos una historia de pérdidas a lo largo de muchísimos años. O sea, nosotros nos han golpeado fuertemente a lo largo de muchos años. Y este duelo colectivo ha sido de esta magnitud, de estos dos sismos, de estos dos terremotos, es justamente porque el venezolano ha perdido tanto que tú decías, ¿qué más voy a perder? Ujú. Y no podemos dejar de asombrarnos de que sí podemos perder más. Sí, es Entonces correcto. el líder que ha pasado también por mucho, también tiene que estar viviendo su propio proceso de frustración y también está viviendo su propio duelo colectivo porque es venezolano. Entonces, todos estamos afectados y todos necesitamos de estas herramientas para poder, primero, ayudarnos a nosotros, porque nadie puede ayudar a otros si no está claro consigo mismo. O sea, si no Ujú. está bien él, nadie puede ayudar a otros si tú mismo no estás bien. Correcto. Correcto. Mire, por acá nos hacen una pregunta y es oportuno, fíjense, una de las frases que pudiera estar dentro de esa superficialidad es, lo material se recupera, lo importante es estar vivo. ¿Qué opina en relación a Wow, esa frase? Que se dice es mucho. terrible. Es terrible esa frase, súper terrible, o sea, porque este, no, o sea, es un dolor de la persona. La persona, aun cuando no haya perdido a nadie, pero perdió su casa, perdió su carro, perdió sus títulos, perdió su pasaporte, perdió toda su historia que tenía allí, en ese hogar que había conformado. Y entonces son muchísimas pérdidas y que tú digas, no, lo importante es estar vivo, no ayuda, eso no ayuda, porque el dolor es de la persona y cada persona vive un duelo único e irrepetible y no podemos comparar el duelo de una persona con el duelo del otro, eso no está bien, porque todos estamos afectados de una u otra forma y si no sabes qué decir, mejor no digas nada. Ujú. Lo más importante en este momento es tal vez decir eso. No sé qué decir, pero estoy aquí para ti. Sí, sí. De hecho, eso lo recomendé a una persona muy cercana que tuvo que encontrar los restos de su mejor amigo y luego explicarle a su mamá que había encontrado los restos y la mamá le escribe, le escribe, le escribe y él me dice, no sé qué decirle. Yo le digo, a veces las personas solamente necesitamos que nos escuchen. Escúchala, síguele escuchando. Sí, es increíble. La pérdida Y material es otro duelo dentro del gran duelo que puedan estar viviendo. O sea, es que son varios, o sea, ¿se clasifican como diferentes duelos o es un gran duelo en general? bueno, en este duelo colectivo estamos viendo un gran duelo general, pero un duelo trae lo que se llama duelos colaterales. Mm, Y los duelos colaterales vienen justamente de esa pérdida que tuviste, ¿no? De esa pérdida primaria que pudiste haber tenido, vienen duelos adicionales. Este, una persona, por ejemplo, todos los que están en crisis en este momento, bueno, no solamente pudieron haber perdido familiares, sino que perdieron sus casas, perdieron sus hogares, perdieron sus tal vez sus trabajos, perdieron todo. O sea, yo en este momento estoy eh, atendiendo un grupo familiar que perdió a sus padres, a sus hijos y perdió su negocio. Aparte, perdieron a muchos trabajadores. Entonces, imagínate, y todo lo que trae la afectación de todo lo que les toca reconstruir ahora. Porque parte del acompañamiento está también, estoy aquí para ayudarte a reconstruir historia y volver a comenzar una nueva historia, ¿no? Entonces, ujú.
No, es bastante complejo. Sí, también preguntan por acá, pero no sé si usted tenga algún tipo de información. Ayer tuvimos un live muy productivo con dos abogados laborales muy reconocidos y es a nivel legal, se protege un trabajador que tuvo miedo de ir a trabajar el día siguiente del terremoto. eh, Tuvo miedo de ir a trabajar, o sea, tiene una protección que no sé si tenga para responder, si no, igualmente invitamos a las personas a ver el live de ayer que hablaban en el aspecto legal ampliamente. No sé si quiera agregar algo en relación a eso, tenga conocimiento. Bueno, fíjate, lo puedo decir desde mi propia perspectiva. O sea, mi mamá tiene una enfermedad por un deterioro cognitivo avanzado y tengo dos personas al cuidado de ella. Las dos personas estaban conmigo cuando ocurrió el terremoto y al día siguiente se fueron, Mm. no regresaron. Ujú. Y es válido porque, o sea, hay temor, hay miedo, era lo que yo decía. La gente va después de esta tragedia, después de este gran duelo colectivo, va con mucha incertidumbre, va con miedo. Entonces, todo eso es parte de esa comprensión que deberían tener las organizaciones en este momento y más bien brindar este apoyo de estamos aquí, crear espacios para hablar, espacios para que la gente exprese lo que siente, espacios importantes donde la gente pueda presentarse con esa vulnerabilidad de lo que siente. Sí. Sí, me gustaría que antes de los minutos que nos quedan, que pudiera repetir lo que están preparando para poder aprender de esta experiencia, o sea, cómo saber qué hacer, cómo saber cómo actuar en estas situaciones. Justamente es el rol del líder, porque un líder, como tú dices, debe saber identificar cuando un trabajador necesita que lo acompañen y tal vez pueda identificar mejor y más rápidamente, más oportunamente para actuar, para hacer una intervención adecuada para ayudar a su trabajador, para ayudar a su colaborador. Esto lo vamos Y a ver esas en lo que está preparando, ¿cierto? en lo que estamos preparando, que va a ser una guía como una guía express, como una guía rápida, porque necesitamos tener personas que puedan tener dentro de su liderazgo estas actitudes, estas habilidades blandas que requerimos en este momento y que además son importantes no solamente para el trabajo, o sea, para todos los ámbitos de la vida, porque nosotros somos parte de varios cúmulos de circunstancias y en todas esas circunstancias podemos aplicar lo que vamos a aprender ese día. Y justamente lo que van a aprender ese día, esto apenas comienza. Porque podemos decir, bueno, vamos a aprender herramientas post el terremoto y rogando a Dios de que no haya una tragedia en muchos años más, una cosa de estas, que son cosas que no podemos evitar, porque geológicamente hablando, pues es normal, ¿no? O sea, es el proceso de la Tierra. Pero es algo que apenas comienza, porque un duelo y tiene un inicio, tiene un proceso diferente en cada persona. Entonces, muy valioso esto que usted va a brindar porque, bueno, nos va a preparar para lo que viene, porque estos son etapas, ¿verdad? Ahora estamos, como usted bien dice, muchas personas en shock, todavía no asociando lo que va a suceder, pero ¿qué va a pasar en 15 días o 30 días? Y lo que has dicho es extremadamente importante, Janet, porque fíjate, en este momento la gente se está abocando a hacer muchas ayudas, es cierto. Hay ayuda, hay un esmero por acompañar, por estar allí para otros, por ser un aporte, por dar un aporte, pero toda, toda esta crisis que estamos viviendo no se resuelve en 15 días. Mm. Eh,
vamos a tener muchísimo tiempo para esto. Entonces vemos eh, eh, lo que ocurre en un proceso de duelo normal, cuando una persona tiene una pérdida significativa de un ser querido. Los primeros días todo el mundo está acompañando, dándole el pésame, Sí. asistiendo a los rituales. El primer mes todavía están llamando y demás, pero a lo largo, en el sexto mes, ya tú no ves a nadie, porque todo el mundo está en sus propias obligaciones. Entonces tú ves que la persona está justamente en el sexto mes completamente sola. Y es allí cuando en el sexto mes necesitaría tener más acompañamiento porque viene un quiebre de la persona. Y si este duelo, como lo que hemos vivido, se vuelve un duelo complicado, los duelos complicados tienden mucho a tardar en sanar. Entonces, imagínate que si esto se extiende a un año, 2 años, y la gente no está en la capacidad de acompañar ni tener esas herramientas para acompañar a lo largo de estos años, la persona puede ir a la deriva. Entonces la preparación es aún mayor, precisamente a esos meses que vienen, que se aproximan, Es así, para evitar ese declive dentro de la organización, en es ese así. acompañamiento. Aquí Alba, preguntan que cuáles yo, son esos espacios donde se puedan hacer, o que se puedan hacer con el equipo que les permita hablar. No sé si interpretar la pregunta como esos espacios dentro de la corporación, o sea, ¿en qué momento recomienda poder reunirnos dentro de la empresa? Mira, desde que comenzó, 2, 3 días después, me han llamado para facilitar, por ejemplo, unas charlas, pero estas las estamos haciendo todas online porque muchas de esas empresas están trabajando es online ahorita. Sí, Este, y bueno, son espacios donde la gente puede conversar y puede preguntar y puede expresar lo que siente y puede decir lo que perdió y sin ser juzgado, porque esto es muy importante. Nosotros no estamos aquí para juzgar a nadie. Ya les dije que los duelos no los podemos comparar. Los duelos son completamente diferentes para cada persona y cada quien sabe cuánto le duele y cada quien sabe lo que está viviendo, pero nosotros no somos quienes para juzgar el dolor del uno ni del otro, ni juzgar cómo lo está viviendo. Entonces, claro, esto es una clave fundamental, no podemos juzgar. Y estos espacios son justamente para que la gente se sienta libre de expresar de sus sentires y además sentirse acompañados y validados en sus emociones por los demás. correcto. Emil, ¿se estás levantando la mano? sí. Alba, fíjate, los duelos tienen sus pasos. Nosotros como seres humanos y tenemos el paso de la negación, de la aceptación y hay otros pasos más que hay que seguir. Yo que he vivido el duelo, sé y he vivido cada uno de esos pasos. Así como el duelo en este momento tiene esos pasos, ¿cuáles serían esos pasos que tú le darías al líder para poder identificar? O sea, tengo que reunirme con mi colaborador, tengo que observar a mi colaborador, tengo que conversar con mi colaborador, eso que están diciendo, o sea, ¿cómo hago para yo poder hacer una actividad en equipo? Yo como líder, ¿cómo puedo acompañar? ¿Cuáles son esas cosas, esas alertas que me indican que esta persona puede necesitar acompañamiento? O sea, ¿cuáles son esas cosas que yo debo de seguir como líder para poder acompañar a mis colaboradores? Y como dice Raquel también, ¿cómo se identifica o percibimos que el duelo ha finalizado? O cómo ese proceso del duelo ha terminado, ha llegado a su término. Bueno, Emilce, fíjate, antiguamente nosotros pensábamos que las, bueno, porque había una teoría que la madre de la tanatología es la doctora Elizabeth Kubler-Ross,
Y esta tanatóloga, que era una doctora psiquiatra que hizo un estudio con enfermos terminales y vio cómo los enfermos terminales pasaban por un proceso hasta llegar al culmen de la muerte. Entonces, ella se dio cuenta que los enfermos pasaban por varias etapas y luego esas etapas dijo, bueno, esto mismo de una u otra manera lo viven los familiares, entonces se fue extrapolando para cualquier tipo de pérdida y es allí donde nace la cultura tanatológica. Pero ya en recientes estudios, porque esta fase nosotros la llamamos del choco a la negación, eh, de la ira, la rabia, de la negociación, que es, ¿y si yo no hubiese hecho esto? ¿Y si yo hubiese hecho esto? ¿Y si, por qué hice esto? Ajá. Y también la fase de la tristeza, de la melancolía, del llanto, hasta que llegabas a la aceptación. Pero ahora con los nuevos estudios y psiquiatras que se han dedicado, lo que se establece es que uno vive un cúmulo de emociones. Y esas emociones son diferentes para cada quien. Puede ser que tú pases por todas esas emociones o que pases por una o por dos. Y no significa que esas fases son lineales, sino que pueden ser cíclicas, que tú puedes volver para una y llegar para la otra. Entonces, es cómo gestionar las emociones y cómo saber qué emociones te están afectando. Porque en el tema del duelo, ya hemos visto que un duelo no se supera, Milce. El duelo no se supera. Ni tampoco llegar a la aceptación de la pérdida, sino que aprendes a integrar esa pérdida y salir adelante. Aprendes a trasladar, por ejemplo, a saber que tu ser querido ya no está en un plano físico, pero va a estar en un plano espiritual y que esa persona la vas a poder llevar siempre en tu corazón, por ejemplo. Entonces, aprendes a integrar la pérdida. ¿Cómo saber cuando una persona logra esta aceptación? Es porque comienza a hacer actividades, ya no le cuesta tanto. Y por eso que nosotros decíamos que el ciclo normal era mínimo 2 años en un proceso de duelo sano. ¿Y por qué 2 años un proceso de duelo sano? Porque la persona pasa por un ciclo vital, pasa por fechas importantes como son los cumpleaños, las vacaciones, las La navidades, Navidad. el Día de las Madres, el Día de los Padres, y todas esas fechas importantes para la familia en un ciclo vital de un año. Y se supone que al segundo año ya tú puedes seguir con esto, pero no es así, o sea, la magnitud de la pérdida, cómo haya sido la pérdida y las circunstancias y cómo era de importante esa pérdida para ti, va a hacer que ese duelo se alargue o se disminuya. Entonces, por eso es que decimos ahora que los duelos son únicos y que no los podemos comparar, porque cada quien lo vive de forma diferente. ¿Qué podemos estar alerta? Esa observación que tú dices, Emilce, bueno, ya lo dije. Aquí hay que estar sobre todo alerta con la desconexión emocional del trabajador. Hay que estar alerta, con esa mirada triste. A lo mejor puede ser el caso de que trabajadores que eran muy amables y muy educados de repente tengan episodios de ira, de rabia y sientan mucha rabia, mucha impotencia y tú dices, esta persona puede estar viviendo una afectación del duelo intensa. Y suele pasar mucho en estas circunstancias porque la rabia, la ira, las personas la usan para camuflajear la tristeza y el dolor, para no sentir dolor. Entonces, son cosas que podemos aprender y que las vamos a dar
durante este taller para que el líder que quiera tener estas herramientas tan importantes para poder acompañar en este momento de crisis a sus colaboradores, las tenga. Qué bueno. Sobre todo que son herramientas de habilidades de acompañamiento, ¿no? De emociones. No son temas que tengan que ver con la parte legal como tal, o que establece una ley del trabajo. Es algo humanizado totalmente, lo que ustedes van Totalmente. a desarrollar, ¿correcto? Es humanizar la crisis. O sea, nosotros aquí tenemos que este, ser uno, y ser uno con el otro, porque el dolor del otro nos afecta y nos está afectando muchísimo. O sea, en estos días una gerente de recursos humanos, una gran entidad aquí, me comentó que vivía llorando en su casa y llorando y el esposo le decía, Epa, ¿por qué estás llorando? No llores tanto, a ti no te pasó, tú no perdiste nada, ¿por qué tú estás llorando? Y resulta que sí perdimos, o sea, perdimos mucho, nos duele el dolor del otro, nos duele. Entonces, él no te puede decir, no llores, al contrario, hay que llorar, él te tiene que acompañar, pero eso no lo sabe el esposo Ah, para tratar de que ella se ponga bien, lo que la anima es a que no llore y resulta que ella necesita llorar. Necesitamos llorar porque el llanto es la expresión del alma y el llanto dice lo que el corazón calla. Entonces, nosotros necesitamos expresar todas nuestras emociones, sentirlas y expresarlas, porque miren, de una u otra manera, esto tiene que ver con la salud emocional que yo les decía. Y si nosotros no cuidamos de nuestra salud emocional ahorita, las emociones que no llevamos bien de alguna u otra manera somatizan y terminan siendo una enfermedad. Porque un duelo no es una enfermedad. De hecho, ya se quitó la palabra patológica del duelo. Ahora hablamos de duelos complicados, que son duelos, por ejemplo, como este duelo colectivo que estamos viviendo, que es muy complejo, muy complicado. ¿Por qué no hablamos de patológico? Porque no es una enfermedad, el duelo es un proceso natural de las personas, un proceso por la que las personas pasan para tener un tiempo de reajustarse a la pérdida que tuvieron y poder seguir adelante. Y es un tiempo que nosotros nos damos, o sea, es una cosa completamente natural, como es natural sentirte como te sientes. Pero si tu esposo no sabe que tú necesitas llorar, eso lo complica. Si tu claro. esposo no sabe que en vez de decirte no llores, te da tu hombro, con eso te calma por completo. Que Sí. finalmente todo este proceso afecta a las organizaciones a través de la productividad, porque yo me pongo como persona en estos días desde que pasó la tragedia y obviamente como tú muy bien dices, cada quien tiene ese proceso del duelo distinto. Eh, y entonces llega un momento en que tú no tienes cabeza ni de concentración, ni, o sea, te sientas en el computador y que estás en blanco, no tienes la concentración, o sea, así estés pasando un proceso de pérdida o estés pasando un proceso de un familiar enfermo, no tienes la cabeza para poder ser productivo, para poder ser creativo. Y hay personas que pueden quedarse paralizados por un instante, pero hay otras personas que pueden durar 15 días, un mes, o sea, hasta un año, digo yo, sin poder reaccionar, ¿no? Entonces está paralizado. Entonces, en ese momento o sea, es eso que tú dices, gestionar la emoción, aprender a gestionar esa emoción para poder salir de ahí y expresarse a través de la rabia o de conversar o de llorar para poder yo sacar de aquí adentro, de mi alma, de mi corazón, todo ese dolor que estoy sintiendo, ¿no? Para poder liberarme. Mira, Emil, se has tocado un tema, este tema abarca mucho y bueno, lo que sí es cierto es que eso se llama agotamiento emocional. O sea, un duelo es desgastante porque quita muchísimas energías. O sea, el Totalmente. duelo hasta te incapacita, o sea, te quita las ganas de moverte. Y nos vuelve más letargo, o sea que hacemos las cosas con lentitud. ¿Por qué? Porque la falta de energía nos hace que hagamos las cosas con lentitud.
O sea, a manera de información para todos es importante que en estos momentos que estamos viviendo el duelo, nosotros tengamos conciencia de que debemos cuidarnos desde el punto de vista em, eh, eh, mm, biopsicosocial nosotros mismos. Y eso comienza, por ejemplo, por hidratarnos. Hay que hidratarse mucho porque los procesos que estamos viviendo nos desgastan energéticamente porque el pensamiento es muy fuerte. Entonces necesitamos hidratarnos. Hay gente que, por ejemplo, no ha podido dormir desde que ocurrió el terremoto y gente que duerme completamente vestida porque le da miedo que haya un terremoto y lo consigan en pijama, por ejemplo. Entonces no pueden descansar correctamente, no pueden agarrar el sueño adecuadamente y todo eso es normal porque estamos en duelo y todas esas emociones se viven en un duelo. Pero bueno, en este momento que estamos viviendo este proceso tan difícil para todos los venezolanos, los líderes tienen que entender que ya llegó el momento de prepararse, de tomar estas herramientas, de saber cómo gestionar las emociones en cuanto a las pérdidas de sus trabajadores, porque estamos hablando de la sostenibilidad de la organización. Porque si su trabajador no está bien y si todos sus trabajadores no están bien, la organización no va a estar bien. Correcto. Correcto. Y pudiéramos decir de alguna forma que existe un tiempo prudencial como para pasar del acompañamiento desde el liderazgo a la recomendación de una asistencia médica mayor para una persona que esté estancada en su duelo de alguna forma. Sí, por supuesto. Nosotros sabemos que cuando una persona está recientemente con la pérdida es abrumadora. Y es lo que te estaba diciendo, hasta las primeras semanas, yo diría que estas 4 semanas, nosotros lo que podemos hacer es primeros auxilios, o sea, dar la contención emocional mínima, que es validar la emoción de la persona y acompañarla. Porque terapias de intervención para este tipo de duelo que estamos viviendo deberían ir después, no ahorita. Ahorita necesitamos estar allí, acompañarnos. Y fíjate lo interesante de esto, que cuando el líder lo sabe, en el ambiente laboral también lo van a saber, porque el líder se va a encargar de hacer lo necesario para que su ambiente laboral también conozca las mismas herramientas porque todas las necesitamos. Entonces, Desde luego. imagínate en un grupo donde todos se apoyan mutuamente y donde todos son espacios para contener, para hacer contención del compañero. Entonces, allí es donde tú creas de verdad una organización con un excelente clima laboral. Correcto, qué bonito. Por acá Raquel dice que puede haber personas que se vayan a su trabajo como alternativa de escape y el acompañamiento va a ser clave en este caso. Va a ser importante entender cómo dar ese acompañamiento cuando todos estamos en duelo. Por eso, como dices, gestionar la emoción va a ser clave. Emil, sí creo que estamos llegando ya al cierre, ¿no? Del webinar que ha Sí, sido señor. productivo y fabuloso. Sí, sí. Invitar a lo que están preparando, ¿cierto? Sí, vamos a invitar, bueno, ya Alba ha manifestado y ha dicho lo que estamos trabajando, pero adicionalmente a eso, como les comentaba al inicio del webinar, del conversatorio, la asociación a través de su junta directiva viene trabajando para el acompañamiento de estas actividades gratuitas que estamos haciendo en el marco de los 64 años de conmemoración por tanto tiempo que lleva la ABGH acompañando a su comunidad. La semana que viene vamos a tener otras actividades, le vamos a estar informando las fechas de este taller que nos comenta Alba, que es indispensable para los líderes en este momento. Y por supuesto, el martes que viene, el martes 7, vamos a tener la cápsula especial gratuita, Suelo Seguro, Bienestar Psicológico del Trabajo al Hogar. Lo vamos a tener con Edward Barceló, va a ser a las 7 de la noche por esta vía también, por este canal. Y el día miércoles 8 de julio vamos a tener un webinar especial también a través de
en alianza con UNICER sobre la gestión del talento humano en contextos de crisis y va a ser a las 11 de la mañana, una horita. Vamos a estar haciendo actividades que los apoyen, que nos ayuden, que nos den luces para poder gestionar toda esta crisis que estamos atravesando. También les recuerdo, los jueves vamos a estar los live a las 7 de la noche que conduce Janet Cano. Y estamos también, aquí vamos a tener con una psicóloga quien ahí estamos haciendo un trabajo a ver cómo lo podemos manejar de manera tal de llevarles a ustedes cápsulas, herramientas que ustedes puedan aplicar de inmediato y que sea continuo. Así que bueno, nosotros seguimos aportando, apostamos a todo el acompañamiento que pueda ayudarles a ustedes en este momento y que cuentan con nosotros. Cuentan con nosotros, escríbanos si ustedes les surgen. Mira, a mí me parece que pueden manejar este tema. Vamos a seguir trabajando también con los abogados, con especialistas de seguridad y salud laboral también. Vamos a estar tocando todos estos temas. Alba, muchísimas gracias por toda esa información que nos diste, maravillosa, y de verdad que esperemos que ese taller esté pronto, que ya lo que falta es ponerle fecha. Gracias a ustedes Ujú. por darse este espacio. Gracias, Yané, a ti por siempre acompañarme en estos espacios también. Y de verdad que bueno, seguimos adelante. Gracias, De- porque esto es un Muchísimas aprendizaje gracias. mutuo. es Bueno, así. muchísimas gracias a todos por esta oportunidad, porque de verdad que necesitamos acompañarnos mutuamente en el dolor, porque este duelo que estamos pasando es muy grande y necesitamos como venezolanos acompañarnos. Correcto. Es así. Buenas noches para todos. Buenas noches. Gracias a Feliz todos. noche. Nos vemos la semana que viene. No se pierdan las otras actividades que tenemos para ustedes. Bendiciones. Y bueno.